Comenzamos entonces la clase de hoy. Nos toca empezar a ver ya el práctico 2, ¿sí? El práctico 2 está referido a la recta y al plano, a la recta y al plano, ¿sí? Dos elementos de la geometría que son, bueno, fundamentales, son de los más importantes. Ya vimos lo que es punto, o sea, las coordenadas de puntos. En el práctico 1 vimos los distintos sistemas de coordenadas, cómo dar la ubicación de puntos tanto en el plano como en el espacio. Vimos principalmente las coordenadas cartesianas, las coordenadas polares, que serían, las cartesianas pueden ser para puntos en R2 y en R3, y las coordenadas polares para puntos en el plano, y las coordenadas cilíndricas, que serían como la versión 3D de las coordenadas polares. Y después vimos todo lo que es vectores, entendiendo los vectores como segmentos de recta orientados. Segmentos de recta, ¿sí? Orientados. Y tenía una flechita, el vector tiene una flechita que indica su sentido. Y bueno, vimos las operaciones que hay entre vectores, como la suma, la resta, la multiplicación por escalar, la combinación lineal, y después los tres tipos de productos que hay entre vectores, que son producto escalar o punto, producto vectorial y el producto mixto. Eso fue, así a modo de resumen, lo que vimos en el práctico 1. Y ahora toca ver el práctico 2, que también va para el parcial, y en primer lugar vamos a ver las distintas formas de la ecuación de la recta. Bueno, entre los objetivos del práctico de la unidad está conocer y saber identificar bien las distintas formas de la ecuación de la recta, tanto rectas en el plano como rectas en el espacio, quiere decir R2 y R3, ¿sí? Y la ecuación del plano. Y después, bueno, vamos a ver esto de la posición relativa de las rectas, si son paralelas, son perpendiculares, de eso se trata. Bueno, vamos a empezar a desarrollar. Acá en el práctico, con el ejercicio 1, vamos a estudiar casi todas las formas de la ecuación de la recta. Queda una nomás por verse, que la vamos a ver en otro ejercicio, ¿sí? Acá fíjense que habla de ecuaciones. A ver, yo ya voy a empezar a escribir. Las distintas formas de la ecuación de la recta. Bueno, tenemos, vamos a ver, hagamos un resumen. Ecuaciones de la recta. O formas de la ecuación de la recta. Lo que pide el ejercicio acá son 5. A ver, lo vamos a hacer, lo vamos a agrupar. Tenemos una forma que es la implícita, o general también se le llama. La implícita o general tiene esta forma. A por X, A va a ser un número, por X, más B, que también va a ser un número, multiplicado por Y, más C, igual a 0. Esa va a ser la forma implícita o general de la ecuación de la recta. O sea, es una ecuación lineal en dos variables, o sea, la X y la Y tienen que estar elevadas a la primera potencia, cada una multiplicada por un número distinto de 0 y otro término independiente C y la ecuación igualada a 0.
De ahí vamos a ver que podemos, despejando, podemos obtener dos formas más de la ecuación de la recta. Una va a ser la explícita. La explícita tiene esta forma general, y igual a m por x más b. ¿Sí? También m es un número y b también es un número. En general, m es la pendiente de la recta, es lo que se conoce como la pendiente, o sea, la inclinación de la recta. Y b es la ordenada al origen. Ordenada al origen. ¿Qué es la ordenada al origen? Es la intersección de la recta con el eje Y. O sea, ¿dónde corta la recta al eje Y? Intersección con el eje Y. ¿Sí? Es el lugar donde la recta corta al eje de la Y. Estas seguramente ya las han trabajado, las conocen. Y después hay otra que no sé si la han llegado a usar, que es la forma segmentaria de la ecuación de la recta. La forma segmentaria. La forma segmentaria tiene esta estructura: x sobre un número a más la y sobre un número b igual a 1. ¿Sí? Bueno, este b es el mismo b de acá, o sea, es el corte con el eje y. Esto sería el lugar donde la recta corta al eje y. Y este número a, que está como denominador, es el lugar donde la recta corta al eje x. Corta al eje x. ¿Sí? O sea, esa información nos da... la ecuación segmentaria de la recta es muy útil porque, o sea, con solo ver los números que están debajo de la x y debajo de la y, nosotros ya sabemos dos puntos de la recta y además los puntos donde la recta corta al eje de las x y al eje de las y. ¿Sí? A ver, como ejemplo, pongamos acá un ejemplo. Si tenemos x sobre 2 más y sobre 3 igual a 1. Ese sería un ejemplo. Entonces, con solo ver la ecuación de la recta es muy fácil, la ecuación segmentaria, es muy fácil graficarla. ¿Por qué? Porque yo voy a marcar 2 en las x, 2 en las x, y marcando el 3 en las y, 1, 2, 3, uniendo esos puntos, acá tengo una regla. Gráfica. Bueno, ahora no me quiere funcionar la regla. Bueno, voy a tener que hacer a mano.
¿Aparece la regla? Bueno, va a tener que ser a pulso nomás. A ver. O sea, ahí sabemos ya que la recta corta al eje de las X en 2, perdón, al eje de las X en 2 y al eje de las Y en 3. Entonces ahí rápidamente ya tenemos la gráfica de la recta. ¿Por qué? Porque sacamos de la información que nos da la ecuación segmental. Bueno, ahí tendríamos tres formas de la ecuación de la recta, ¿no? Que están relacionadas. Uno puede ir de una forma a la otra. En este caso, puedo ir de la segmentaria a la general, o de la general a la explícita, de la explícita a la general. También puedo ir haciendo pasaje de una forma a la otra. ¿Sí? Eh, Vamos a hacer esa primera parte y después vamos a ver las otras. Nos están quedando dos formas más de la ecuación de la recta, que son la vectorial y la paramétrica, que pide acá este ejercicio. Pero bueno, vamos a ir haciendo la primera parte con de estas tres ecuaciones para este punto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer acá el inciso A. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos a hacer entonces el inciso A, que es puntos. La recta que pasa por el punto 2, 3 y que pasa por el punto B de coordenadas menos 4, 7. ¿Sí? Bueno. Cuando tenemos, o sea, cuando tenemos dos puntos por donde pasa la recta, vamos a decir que esta es la coordenada X del primer punto, esta es la coordenada X la coordenada en Y del primer punto, esta va a ser la coordenada en X del segundo punto y esta va a ser la coordenada en Y del segundo punto. ¿Sí? Para que identifiquemos qué valores vamos a tener que reemplazar en el primer planteamiento que vamos a tener que hacer, que es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Bueno, la ecuación de la recta que pasa por dos puntos es así. Y menos I1 igual a I2 menos I1 sobre X2 menos X1 por X menos X1. X menos X1. Esa es la fórmula de la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Entonces, aplicando esa fórmula, vamos a tener que reemplazar por las coordenadas de los puntos que nosotros tenemos y de esa manera obtener la ecuación, una primera versión de la ecuación de la recta. Entonces acá vamos a poner y menos 3 sería, y 1 vale 3. Ven acá, y 1 vale 3. Después vamos a poner I2 que vale 7 menos I1 que vale 3. I2 menos I1. Estoy reemplazando por los valores como identifiqué a las componentes, a las coordenadas de los puntos. Y después vamos a tener X2 que vale menos 4 menos X1 que vale 2. ¿Sí? Y todo eso por X menos X1 vale 2. Para nosotros X1 es 2 en este caso. ¿Sí? Bueno, entonces van a ser I menos 3
Acá van a tener que resolver 7 menos 3 es 4. Menos 4 menos 2 es menos 6. Ahí vamos a tener que simplificar después. Por x menos 2. Simplificamos acá en 2, nos queda 2 y este nos queda 3. O sea que sería menos 2 tercios. A ver, pongo y menos 3 igual a menos 2 tercios ya simplificado. Menos 2 tercios por x menos 2. ¿Sí? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Estamos? ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿qué vamos a tener que hacer? Hacer distributiva de este con este. Entonces va a quedar menos 2 tercios por x. Y después acá tenemos menos por menos, se hace más. 2 por 2 es 4 tercios. Y este menos 3, como tenemos que despejar la y, este menos 3 lo vamos a pasar como más 3 para acá. Entonces acá ya nos queda despejada la y. ¿Sí? Ahora lo que vamos a tener que hacer es sumar estos términos independientes. Hacerlos uno solo. Menos 2 tercios x. Y esto sería 4 tercios. El 3 podría ser, para que me quede suma de fracciones de igual denominador, 3 sería como decir 9 dividido 3. Es lo mismo. 3 sería lo mismo que 9 dividido 3. O sea que, ¿sí? Yo acá podría decir, si no, tendría que buscar como un denominador, lo que quieran acá. ¿Sí? Pero lo más fácil es decir, este 3, ¿cómo lo puedo expresar como una división en un número 3? Y bueno, 9 dividido 3 es 3. Entonces sería 9 más 4, 13 tercios. ¿Sí? Ya a esta altura deberíamos saber sumar fracciones de distintos denominadores. Bueno, y ahí tenemos la ecuación explícita. Explícita. La explícita es porque la y está despejada. En la ecuación explícita la característica es que la y es la que está despejada. ¿Sí? Entonces, este número, voy a poner acá, hacer con rojo. Este menos 2 tercios sería el valor de m. M es igual a menos 2 tercios. La pendiente. Y este 13 tercios, o sea, positivo, así tomándole el signo, porque importa el signo, 13 tercios es la ordenada al origen, el valor de b. B es igual a 13 tercios. 13 tercios. ¿Estamos? Esa sería la ecuación explícita de la recta. Obtuvimos una. Vamos a ir graficando con GeoGebra. Para que veamos. Acá me dice que hay un punto A que está en 2, 3 y un punto B que está en menos 4, 7. A ver. El punto B lo marcamos en menos 4, 7. Ahí. Bueno. Y ahora le vamos a decir que queremos la recta que pasa por esos dos puntos.
Ahí le pido con botón derecho, allá voy a agrandar la letra. Le pido que me haga la ecuación explícita. Ahí está la ecuación explícita. Este menos 0,67 en realidad sería menos 0,66, que es el menos 2 tercios. Es el menos 2 tercios. Menos 2 dividido 3 da 0,6666, entonces ahí lo redondeó a 0,67. Pero este sería el menos 2 tercios. ¿Sí? Y 4,33 sería el 13 tercios. El 13 dividido 3 da 4,33. ¿Qué es? A ver, yo le voy a poner acá punto en objeto, punto en la recta. Le puedo poner acá que me haga la intersección. A ver. Le puedo pedir la intersección de esta recta con el eje X. Entonces ahí lo marca el punto. Este sería el B minúscula para nosotros. Este 4B, 4,33. Ahí corta la recta al eje de las X, que es el valor de la ordenada al origen. ¿Sí? Y de paso, les muestro cómo se entiende la pendiente. Acá está. ¿Se acuerdan que la pendiente dijimos que es menos 2 tercios? ¿Sí? Menos 2 dividido 3. ¿Qué significa eso? Para leer la lectura de la pendiente o la interpretación. Que si uno está en un punto de la recta, para llegar a otro punto de la recta, la pendiente me está diciendo cómo me tengo que desplazar. Menos 2 dividido 3. El 3 es o sea, lo que está en el denominador es el desplazamiento horizontal. Como dice 3, nos corremos 3 hacia la derecha. ¿ven? Yo desde este punto me muevo 3 a la derecha. Y después, como en el numerador era menos 2, eso es que el desplazamiento vertical sería 2 unidades hacia abajo. Entonces dijimos, si arrancamos en este punto, me desplazo 3 a la derecha, y como tengo un menos 2 en el numerador, bajo 2, llego a otro punto de la recta. O sea, la pendiente siempre me va indicando cómo tengo que hacer para, conociendo un punto, cómo me tengo que desplazar para llegar a otro punto. Y eso se vuelve a repetir. Si llegamos a este punto, me vuelvo a mover 3 a la derecha. ¿Sí? Estoy en este punto. Me muevo 1, 2, 3 y me muevo 2 para abajo, vuelvo a caer en otro punto de la recta. ¿Sí? Siempre se mantiene, o sea que la pendiente me va a ir indicando cuánto de desplazamiento horizontal, el denominador, ¿no? El denominador de la pendiente me indica el desplazamiento horizontal. Siempre lo tomamos positivo, siempre es tomarlo hacia la derecha. Y si la fracción es negativa, vamos a decir que el numerador es negativo. Entonces, en este caso, como era menos 2, es bajar 2. Una vez que me moví 3 a la derecha, bajo 2. Y así entonces, sucesivamente, voy obteniendo distintos puntos que pertenecen a la recta. ¿Sí? Esa es la, la característica de lo que es la pendiente de la recta. ¿Sí? O sea, si me dicen menos 2 tercios, yo voy a saber que cada 3 unidades que me muevo a la derecha, en la X, bajo 2. ¿Sí? A ver, la pendiente me permite saber qué va a pasar ante un incremento de la X, qué va a pasar con la Y. En este caso, eh, ya sabemos que cada 3 unidades que se aumente la X, el valor de la Y va a disminuir en 2. ¿Sí? Entonces, supónganse un fenómeno que sea las ventas de un producto. Es decir, bueno, estamos vendiendo esto. Nosotros sabemos
que por cada 3 pesos que le aumentemos al producto, vamos a vender 2 unidades menos de ese producto. ¿Sí? Entonces, para eso sirve, o en esas situaciones, a esos fenómenos, es lo que sirve modelar la pendiente, digamos, cuando uno indica la pendiente de una recta en este caso. ¿Sí? Es el coeficiente de inclinación. ¿Qué otra cosita más? Yo, sí, hay cosas que seguro han visto en el curso de ingreso también. Eh, con respecto a la recta, hay una cosita más que les quiero hacer mención. La pendiente, la pendiente es igual a la tangente del ángulo alfa que forma la recta. Es la pendiente del ángulo alfa que forma la recta con el eje de las X. No sé si se acuerdan de eso. Este ángulo, a ver, lo vamos a marcar acá. Por ejemplo, le voy a pedir acá de paso, porque nos va a servir para lo que viene de la segmentaria, pedimos la intersección de la recta con el eje de las X. Me da ese punto. Ahora voy a graficar otro punto que esté por acá para calcular el ángulo. Entonces vamos a decir el ángulo entre estos 3 puntos. Me da que la recta forma un ángulo de 146 grados con el eje de las X. Eso va a ser siempre, cuando la pendiente es negativa, el ángulo que forma la recta con el eje de las X es obtuso, o sea, mide más de 90 grados. ¿Sí? En este caso, menos 2 tercios, y coincide con que el ángulo tiene más de 90 grados, tiene 146. Y si nosotros acá le pedimos la tangente del ángulo alfa, me da menos 0,67, que es justo, y no es casualidad, sino que siempre va a ser así, es siempre el valor de la pendiente de la recta. O sea que la pendiente de la recta es un numerito que me está indicando cuánto es también geométricamente o trigonométricamente la tangente del ángulo alfa que forma la recta con el eje de las X. Entonces, suele haber ejercicios donde les dice, bueno, conociendo la pendiente de la recta, diga cuánto es el ángulo, cuánto mide el ángulo que forma la recta con el eje de las X. ¿Cómo tendrían que hacer? Venimos para acá. Si dijimos que la pendiente es igual a la tangente del ángulo alfa, quiere decir que el ángulo alfa, la medida del ángulo alfa, es igual al arco tangente de M, de la pendiente. Comprobemos, a ver, alfa igual a arco tangente de menos 2 tercios, tenemos nosotros como pendiente en este ejercicio. Menos 2 tercios. Si sacan con la calculadora eso, arco tangente de menos 2 tercios, yo lo voy a hacer acá en GeoGebra, artan de menos 2 dividido 3. Bueno, me está dando un ángulo negativo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Volvemos a lo que hablamos en la clase pasada. Cuando me da negativo y el punto en realidad está en el segundo cuadrante, le tengo que sumar 180. Entonces a este le vamos a decir, en este caso, le tiene que sumar más 180 grados. A ver si me lo tomo ahí. Más 180. Ahí está. Me da que 146, lo mismo que determinó
O sea, está dando la medida de este ángulo. ¿Se entiende? Sino que acá primero lo calculó GeoGebra, digamos, gráficamente, y acá lo estamos calculando nosotros analíticamente como el arco tangente de la pendiente. ¿Sí? Bueno, eso para que se acuerden entonces de cómo se obtiene la medida del ángulo que forma la recta con el eje de las X, es haciendo el arco tangente de la pendiente, del valor de la pendiente. Esto que decimos acá. ¿Sí? O sea que me permite sacar información geométrica. Completamos acá. Alfa igual a, lo dejemos en 146 grados. Y esto es ángulo que forma la recta con eje X. El eje X. Bueno. Entonces, fíjense qué hicimos acá. Repasemos. Tenemos como información, como dato, dos puntos por donde pasa la recta. Aplicamos la fórmula de la recta que pasa por dos puntos, que esto va a ser siempre así. Y menos I1 igual a I2 menos I1 sobre X2 menos X1 por X menos X1. Reemplazamos por los valores de las coordenadas de los puntos que nosotros tenemos. Y despejando la X, acá lo que hicimos después fue todo para despejar la X y entonces obtuvimos la ecuación explícita de la recta. A partir de la ecuación explícita vamos a ir a la ecuación general y de la ecuación general vamos a ir a la segmental. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner paso a ecuación implícita o también se le llama general. Implícita o también se la llama general. ¿Cómo hacemos? Hay que igualar a cero, o sea, todo lo que está en el segundo miembro hay que traerlo al primero. Vamos a hacer este para que no quede. ¿Sí? Entonces, vamos a poner acá, traigo todo al primer miembro. Al primer miembro. Por supuesto, pasa cambiado el signo, ¿no? Estamos cambiando del segundo miembro trayendo al primero. Entonces, el menos 2 tercios X va a venir como 2 tercios X positivo. 2 tercios X, bueno, y ya estaba en el primer miembro, o sea que sigue con signo positivo, y el 13 tercios viene como menos 13 tercios. Menos 13 tercios. Y eso queda igualado a 0. ¿Sí? Pero ahí no termina la cosa, pero ya está lo más importante. O sea, es fácil, ¿ven? Extraer todo el primer miembro. El segundo paso, este lo vamos a poner primero. El segundo paso, elimino denominadores. Elimino denominadores. ¿Sí? En este caso hay un denominador acá, bueno, que es el mismo en dos términos, que es 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar por ese denominador. Vamos a multiplicar en los numeradores
por 3 para poder simplificar, pero si multiplico por 3 acá, tengo que multiplicar en todos los términos, ¿sí? O sea que lo que hago es, multiplico por 3, pero para no alterar la ecuación, tengo que multiplicar por 3 ahí y multiplico por 3 acá. Todos los términos se multiplican por 3. ¿Por qué multipliqué por 3? Porque quiero simplificar este 3 que está como denominador. Por eso lo multiplico por ese denominador. O sea, si ahí tuviera 7, van a tener que multiplicar por 7. ¿Sí? Depende del número que esté acá que ustedes quieran simplificar. Entonces ahí ya podemos simplificar ahí y justo nos cae que también podemos simplificarlo acá. Entonces, bueno, lo simplificamos ahí también. Y ahí ya quedan eliminados los denominadores. Ya no van a quedar denominadores. Fíjense que ya lo que queda es 2x más 3y. Bueno, acá me olvidé que también se multiplica en el segundo miembro por 3. Sigue siendo, como es 0, sigue siendo 0. 3y menos 13 igual a 0. Y esto ya es ya ecuación general o ecuación implícita o general. Ecuación implícita o general. ¿Estamos? Esto es lo que responde a esa forma teórica que habíamos dicho que era A por X más B por Y más C igual a 0. ¿Sí? Esa corresponde a esa forma teórica. Entonces, fíjense que en este caso A sería igual a 2, B sería igual a 3 y C es igual a menos 13. Ese es el valor que toman los coeficientes para esta recta. Quiero que quede claro que es la misma recta que estaba graficada en GeoGebra, ¿sí? O sea, la recta que pasa por los mismos puntos, todo, sino que ahora la estamos describiendo algebraicamente con dos formas distintas de la ecuación, ¿sí? Una es la ecuación explícita y otra es la ecuación implícita o general. En la implícita es implícita porque las variables, ninguna de las variables está despejada. Las dos están, digamos, en el primer miembro y la ecuación está igualada a 0. Fíjense que si venimos a GeoGebra, la ecuación de la recta que ahí estaba en la forma explícita con el botón derecho, yo le puedo pedir que sea así, A por X más B por Y más C igual a 0. Bueno, acá lo multiplica por 2 a todos los coeficientes, pero sigue siendo la misma recta. O sea, la que hicimos nosotros está bien igual. ¿Sí? No se preocupen por eso. Bueno. Sería como esta, pero el 13 nosotros lo tenemos como menos 13 en el primer miembro. ¿Sí? Sería eso. Y esa es la ecuación implícita o general. Ya tenemos dos, entonces ahora nos falta. ¿Preguntas hasta ahí? Una cosita más que en este caso no hizo falta, pero lo vamos a anotar acá como si fuera un tercer paso. Un tercer paso, si A es menor que 0, o sea, negativo, si el coeficiente A que está acá, en este caso a nosotros A nos quedó igual a 2, pero si fuera negativo, si A es negativo, entonces multiplico por menos 1 toda la ecuación. Es para que no empiece con un menos, que no diga menos 2x, sino para que empiece con un número positivo. Entonces, ¿cómo logramos eso? Multiplico
menos 1 toda la ecuación. Toda la ecuación. ¿Sí? Un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo. En este caso, ¿cómo tendríamos? Supónganse que nosotros hubiéramos tenido menos 2x, no importa acá, más 3y menos 13. Supónganse que hubiéramos tenido así. El problema o el detalle, digamos, es un detalle. Acá, esto es A. Entonces, ¿cómo es A? Es negativo. ¿Cómo hacemos para que no, visualmente no quede feo, digamos, que empiece con un menos 2x? Entonces multiplico todo por menos 1, o sea que le cambiamos el signo, ¿sí? Multiplico por menos 1, multiplico por menos 1 cada término, cada término. Cuando multiplicamos por menos 1 cada término, lo que sucede es que cambia el signo del término. ¿Sí? Entonces, si multiplico por menos 1, esto va a quedar 2x, esto va a quedar menos 3y, el menos 13 va a quedar como más 13, ¿sí? Porque multiplicando por menos 1 cambia el signo de cada término. Y ahí entonces ya está terminado el proceso de transformación de la ecuación explícita a la ecuación implícita. O sea que como mucho son 3 pasos. ¿Sí? Repasemos cuáles son los 3 pasos. Bueno, traer todo al primer miembro, eliminar denominadores, multiplicando cada término por el denominador que queremos eliminar. Y si nos queda acá negativo el primero, el problema es que no empiece con negativo acá el primero, que es el término que contiene la x. Si lo tenemos negativo, bueno, lo solucionamos, lo multiplicamos por menos 1, o sea que cambiamos el signo de todos los términos. Y eso es todo lo que se hace en el proceso de pasar de la explícita a la implícita. Y ahora yo voy a copiar de nuevo, acá vamos a trabajar ahora con el paso de implícita a segmentaria. De implícita a segmentaria. Bueno, yo voy a copiar ahí la ecuación para seguir con el ejercicio. Nosotros llegamos a que la ecuación implícita es 2x más 3y menos 13 igual a 0. Esa es la implícita que tenemos nosotros. Esto es implícito. Bueno, ¿cuáles van a ser los pasos? Bueno, primer paso, término independiente, al segundo miembro. Término independiente al segundo miembro. Entonces nos va a quedar 2x más 3y y el menos 13 pasa como 13 positivo, cambia de signo al pasar de un lado del signo igual al otro.
¿sí? Estamos como menos 13 acá en el primer miembro, pasa como 13 positivo al segundo miembro. Bueno, segundo paso, porque miren, en la ecuación segmentaria, la forma teórica que anotamos acá, en la segmentaria la ecuación tiene que estar igualada a 1. El segundo miembro tiene que ser igual a 1. Y nosotros tenemos que el segundo miembro es 13 en este caso. Entonces, ¿cómo hacemos que quede 1? Bueno, dividimos en el mismo número, porque un número dividido en sí mismo es 1. Entonces, segundo paso, divido todo en 13. Divido en 13, divido en 13, todos los términos hay que dividirlo en 13. ¿Por qué dividir 13? Porque así entonces, simplificando, queda 1. O sea que si ponemos acá, segundo paso, divido la ecuación en, en valor del segundo miembro. En valor del segundo miembro. ¿Sí? En este caso dividí todo en 13. Bueno, ¿qué otra cosa falta acá? Fíjense, vuelvo a mirar la forma teórica de la ecuación segmentaria, vuelvo acá, y ¿qué pasa? En el numerador está solo la x, o sea, multiplicada por un 1 sería, y la y lo mismo, multiplicada por un coeficiente 1, ¿sí? Y nosotros acá a la x la tenemos multiplicada por 2 y a la y la tenemos multiplicada por 3. Entonces lo que vamos a hacer es dividir numerador y denominador en ese 2. Por ejemplo, si yo tengo 2x acá, 2x, y tengo 13, así tengo. Y yo quiero que desaparezca el 2 de acá, que quede un 1. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a dividir en 2. Lo mismo que hicimos hace rato, pero para simplificar. Pero para eso tengo que dividir el 13 también en 2. O sea, divido numerador y denominador en el mismo número. Entonces la fracción no se altera. Pero ¿qué va a pasar? Nosotros ahí ya podemos simplificar eso, entonces ya nos queda la x multiplicada por un 1. Y lo mismo vamos a hacer con la y. Nosotros tenemos 3y sobre 13. Entonces dividimos el numerador, lo vamos a dividir en 3 para poder simplificar, y al 13 también lo vamos a dividir en 3. El mismo número, o sea, tiene que ser el mismo número que divido el numerador, divide al denominador para no alterar la fracción. ¿Sí? Entonces ahí se simplifica. Bueno, y acá ya teníamos que era igual a 1. Ese sería el tercer paso. Entonces, ¿qué nos queda? X sobre 13 medios más y sobre 13 tercios igual a 1. Y esto ya sí es la ecuación segmentaria. Ecuación segmentaria. ¿Sí? Acuérdense, este valor, esto sería A que se suele esto sería lo que le llaman abscisa al origen.
abscisa al origen. Más simple es corte con eje X, corte o intersección con eje X, corte con eje X. Y este 13 tercios, o sea, el número que queda en el denominador como denominador de la y, es lo que se llama b, y eso es la ordenada al origen. Ordenada al origen. Hablando en criollo, es el corte con el eje y. Corte con el eje y. ¿Sí? O sea que quiere decir 13 medios sería 6,5 y 13 tercios creo que había dicho que era 4,33. Y miren que si vamos a GeoGebra, el corte con el eje X, ¿ven? Está en 6,5. ¿Lo ven ahí? Que la recta corta al eje de las X en 6,5. Y si nos fijamos, el corte con el eje X, con el eje Y, perdón, es 4,33, ¿ve? Ahí dice 0 de las X, 4,33 de las Y, ¿sí? Que es el 13 tercios, es el 13 tercios, ¿sí? Bueno, entonces, ecuación segmentaria. Les quiero plantear un ejemplo, otro ejemplo le vamos a poner acá, otro ejemplo, antes de seguir con las otras dos formas de la ecuación de la recta. Si tienen, por ejemplo, x sobre 2, acá vamos a poner más, y sobre menos 3. O sea, si a ustedes les queda negativo, si acá les queda un menos, acá les queda un menos, la forma teórica dice que acá tiene que ir un más. Entonces, si ustedes tienen un signo menos, ese signo menos se lo tienen que asignar al valor del denominador. ¿Estamos? Entonces, ¿qué quiere decir esto? En este ejemplo, que la recta corta al eje X en 2 y a la Y en menos 3. O sea, podríamos... O sea, ahí estaría cortando al eje X en 2 y al eje Y, por ejemplo, en menos 3. O sea, cuando aparecen valores negativos, ¿sí? Ustedes, bueno, está bastante bien ahí. Ahí está la recta, ¿sí? Para que se ubiquen de cómo va a manejar, digamos, cuando les queden valores negativos. Quiere decir que este valor es el negativo, el denominador es negativo, cualquiera de los dos que les quede como negativo. Bueno, ahí entonces las tres primeras formas de la ecuación de la recta. Estas formas de la ecuación de la recta sirven para rectas en el plano XY, en el bidimensional, ¿sí? Ahora vamos a ver dos formas de la ecuación de la recta que sirven tanto para rectas en el plano como rectas en el espacio. Esa sería la ventaja, ¿sí? Vamos entonces por eso. Es con los mismos puntos. Voy a copiar los mismos puntos. Voy a poner ahí. Ahora lo que vamos a ver es ecuación
vectorial y paramétricas. Y ecuaciones paramétricas. Paramétricas de la recta. Bueno. Empecemos con la ecuación vectorial. Ecuación vectorial de la recta. La ecuación vectorial indica lo siguiente. Un vector de componentes x, y que pertenece a la recta se plantea como las componentes de un vector de un punto que pertenece a la recta, que vamos a llamar x1 y 1. Ahora lo vamos a hacer en la práctica. Más un escalar lambda, esto va a ser un número real, un parámetro, digamos que es arbitrario, después se elige, se pueden ir eligiendo mucho, o sea, a medida que lambda va tomando distintos valores, va a ir generando distintos puntos de la recta. Esa es la idea. Multiplicado por las componentes del vector dirección. Entonces lo vamos a llamar el du, la componente 1 del vector dirección, con la componente 2 del vector dirección. Ahora les voy a explicar de dónde sale ese D1 y D2. ¿Cómo lo vamos a calcular? Acá nosotros tenemos lo llamamos X1 y 1. ¿Sí? Y bueno, a este lo podemos llamar X2 y 2. Bueno, y nosotros necesitamos obtener, a partir de eso, necesitamos el vector dirección, que vendría a ser como si fuera la pendiente de la recta que calculamos antes. Esto se llama el vector dirección. Es el que determina le vamos a llamar así, un vector D, un vector dirección. El vector dirección tiene dos componentes. Como ven ustedes acá, el vector dirección tiene componentes D1 y D2. D1, ¿cómo se calcula? Bueno, se calcula como x2 menos x1. Entonces no es tan complicado. Porque acá nosotros ya tenemos x1 y 1, x2 y 2. O sea que restando las componentes en x, obtenemos la primera componente del vector dirección. Y la segunda componente del vector dirección lo vamos a obtener haciendo i2 menos i1. Eso va a ser la regla para en cualquier caso que vayamos a obtener el vector dirección. Entonces, por ejemplo, acá para el ejercicio nuestro, D1 sería menos 4, que es x2, menos 2, que es x1. ¿Vamos bien? Bueno, eso nos va a dar que D1 es igual a menos 6. Bueno, ya tenemos un dato que vamos a reemplazar acá. Y D2 va a ser I2, que es 7, menos 3, que es I1. Eso quiere decir que D1 nos da 4, que sería 7 menos 3, 4. Entonces ya tenemos todos los datos para plantear la ecuación vectorial de la recta. Esos son todos los cálculos que tendríamos que hacer. Ahora tenemos que venir y reemplazar en la forma teórica. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces reemplazamos acá.
xy igual a, bueno, x1 y 1 ya lo tenemos acá, es uno de los puntos de la recta. Ya son vectores. Ahora lo estamos considerando como vectores. Al principio los consideramos como las coordenadas del punto, pero ahora como estamos trabajando con la ecuación vectorial de la recta, esos pares ordenados para nosotros ahora son vectores. El vector 2, 3 más lambda, eso lo vamos a dejar así. Lambda es una letra griega, ¿no? No sé si en análisis la van a usar también. Lambda, así se escribe. L-A-M-B larga D-A, lambda. ¿Sí? Esa letra. Bueno, lambda por D1 que a nosotros nos dio menos 6, por acá es D2, ¿no? Acá es D2. D2 nos dio 4. Bien, y ahí ya tenemos la ecuación vectorial de la recta. Ecuación vectorial de la recta. De nuevo, es la misma recta que tenemos graficada en GeoGebra y que se mantiene ahí fija, ¿no? No cambia, o sea, gráficamente es la misma recta. Lo que estamos viendo es todas las formas analíticas que hay de definirlo, ¿sí? Ecuación vectorial del recta. ¿Quedó claro eso? A ver acá. Si le pongo forma paramétrica, bueno, ven, yo acá vine a GeoGebra y le puse, teníamos creo que esta ecuación nosotros, le pongo botón derecho y le digo forma paramétrica, en realidad me da la ecuación vectorial de la recta. La única diferencia, ve que acá el vector dirección tiene 6 menos 4 como nos quedó a nosotros. No, a nosotros nos quedó menos 6, 4. Bueno, lo que pasa es que lo tomo al revés, en el orden inverso a los puntos. O sea, lo que nosotros llamamos x1 y 1, GeoGebra lo llamó x2 y 2. Es como que lo hizo al revés a los puntos. ¿Sí? Bueno, eso para que vean que pueden quedar dos formas de la ecuación de la vectorial de la recta, dependiendo a qué punto nosotros le llamemos x1 y 1 y a qué punto le llamemos x2 y 2. Eh, si lo hago al revés a los puntos, me va a quedar, a ver, lo vamos a hacer. Vista gráfica 2. Acá lo vamos a hacer para que nos quede como a nosotros. Teníamos un punto en menos 4, 7. Quiero ver la cuadrícula acá. No sé por qué no me muestra la cuadrícula. Acá en teoría, no, ya estoy haciendo cualquier cosa. Vamos a cerrar esto. Vamos con archivo nuevo. Bueno, si acá marcamos el orden así, menos 4, 7 y
como en el otro, 2, 3. Y 2, 3. Si ahora le digo que me dibuje la recta, y ahora le pido la forma paramétrica, no, me lo hice. Tengo que hacerlo al revés. Marco primero 2, 3, o es por el menos 4, 7, y ahora le digo la recta, a ver si, Z, a ver si le digo así, ahí está, así nos quedó, no, el vector dirección lo está calculando al revés, pero es indistinto, menos 6, 4, menos 6, 4, ahí está, ahí quedó igual, ¿sí? Depende de cómo estaba tomando el orden de los puntos. Bueno, esa es la ecuación vectorial de la recta. Y ahora vamos a hacer, a continuación, vamos a ver cómo es para hacer el paso de vectorial a paramétricas. De vectorial a paramétricas. A paramétricas. Que es bastante simple porque es desarrollar las operaciones. A ver, acá tenemos. Vuelvo a copiar. La ecuación vectorial nos quedó xy igual a 2, 3 más lambda por menos 6, 4. ¿Sí? ¿Cómo es el procedimiento? Esto es vectorial. Ahí como está es ecuación vectorial. ¿Cómo es el procedimiento? Hay que desarrollar las operaciones entre vectores que hay acá. Porque esto sería como una combinación lineal de vectores. O sea, este vector menos 6, 4, hay que multiplicarlo por lambda. Hagamos eso. O sea, eso es lo primero que hay que hacer, es como aplicar la distributiva del escalar con cada componente del vector. O sea que me va a quedar menos 6 por lambda y la otra componente va a ser 4 por lambda. 4 lambda. ¿Sí? O sea que en el primer paso hacemos la multiplicación de, de escalar por vector. Y acá tenemos suma de dos vectores. Suma de dos vectores. ¿Cómo se suman los vectores? Las primeras componentes entre ellas. ¿Sí? O sea que me va a quedar 2, bueno, menos 6 lambda por el signo, menos menos 6 lambda y la segunda componente, acá es un más, y la segunda componente va a ser 3 más 4 lambda. Más 4 lambda.
¿Sí? Es sumar las componentes correspondientes. El 3 lo sumé con el 4 lambda. Ah, se borró acá al menos ahí. Ahí se borró. Bien, gracias. Y eso sería xy que tenemos acá. Nos estamos diciendo cómo se calculan las componentes x e y del vector en la ecuación vectorial. Y ahora entonces, fíjense, acá tenemos la regla. Para obtener la x hay que hacer esto. Y ahí es donde van a aparecer las ecuaciones vectoriales. X, o sea, la primera componente de este vector es igual a la primera componente del vector que está en el segundo miembro. O sea que x es igual a 2 menos 6 lambda. Y la y, la segunda componente, es igual a la segunda componente que está acá. Entonces la y es igual a 3 más 4 lambda. 3 más 4. Y esto se lo toma como si fuera un sistema de ecuaciones, digamos, y esto es lo que se conoce como las ecuaciones paramétricas. Son dos. Una ecuación para la x y otra ecuación para la y. Paramétricas. ¿Sí? Ahí están las ecuaciones paramétricas. O sea que las ecuaciones paramétricas no son, sí, no, pensé que estaba preguntando. Son como el desarrollo de la ecuación vectorial, indicando por separado cómo hay que hacer para calcular la x y cómo hay que hacer para calcular la y. ¿Sí? Es la ecuación vectorial, pero detallada cómo hay que hacer el cálculo, tanto para la x como para la y. O sea que surge del desarrollo de las operaciones que están planteadas acá. La de multiplicación del escalar lambda por el vector dirección y después sumado con el vector de un punto que pertenece a la recta. ¿Sí? Ahí estaría entonces lo que serían las ecuaciones vectoriales y paramétricas de la recta. ¿Sí? Eh, bueno, ahí estamos con el punto 1. Ven que es bastante extenso. Cómo se puede, de todas las formas de la ecuación de la recta, pero bueno, rebobinando, digamos, ¿qué tenemos acá? Tenemos, yo les había dicho acá al principio, las tres formas de la ecuación esta, de la general o implícita, la explícita y la segmentaria, y después tenemos lo que es la vectorial y la paramétrica. ¿Sí? Si quieren la agregamos acá, podemos agregar acá lo que sería la vectorial que va a ser xy igual a x1 y 1 más lambda por las componentes del vector dirección d1 y d sub 2. Y d sub 2. Y las paramétricas que van a ser x, miren acá hay una forma más directa, lo voy a escribir directamente sin hacer tanto el desarrollo. X va a ser x1 más lambda por d1 y la y va a ser i1, ahí es más directo. Pasa que lo quería desarrollar primero paso por paso para que vean de dónde salía cada uno. Pero ahí estaría resumido entonces cómo se plantea la ecuación vectorial y las ecuaciones paramétricas.
¿Qué es lo único que habría que calcular acá? Las componentes de D1 y de D2. Las componentes del vector dirección. ¿Se acuerdan cómo era? D1 dijimos que es igual a x2 menos x1 menos x1 y D2 es y2 menos y1. Ese es todo el cálculo que hay que hacer. Y2 menos y1. Esos son los cálculos que hay que hacer. Es el único cálculo. Bueno, terminado el... Bueno, ahí les queda para hacer lo mismo con tres pares de puntos más. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Duda al respecto? A ver, vamos a ir al práctico. Voy a copiar el ejercicio 2. Hacer acá. Ejercicio 2. Tiene que ver con paralela, recta paralela y perpendicular. Perpendicular. Ahí está el ejercicio 2. Bueno, acá vamos a tener que repasar la teoría, digamos. Es cortito. Vamos a poner rectas paralelas. También se deben acordar de rectas paralelas. Dos rectas son paralelas si las pendientes son iguales. Si las pendientes de las rectas son iguales, entonces esas rectas son paralelas. ¿Sí? Pendientes iguales. Pendientes iguales, o sea, la misma pendiente. Un ejemplo. Es muy fácil, así que ejemplo. Le van a, si yo pongo y igual a 3x más 7. Si quiero, o les piden una recta que sea paralela a esa, ustedes lo único que tienen que copiar es esto. Tiene que ser 3x igual. Después el otro número puede ser cualquiera, pero este tiene que ser igual. Tengo que copiarlo. Con copiar eso, el término, o sea, el coeficiente de la pendiente, yo ya sé que son paralelas. Lo puedo dejar ahí y esa recta ya sé que es paralela a la otra. O le pueden agregar el término independiente que quieran, positivo, negativo, lo que quieran. Pero ahí esas dos rectas son iguales. ¿Por qué? Porque las pendientes son iguales. ¿Sí? Entonces, así se sabe que las pendientes son paralelas. ¿Sí? Ah, bueno, eso en cuanto a rectas paralelas. Y las rectas para que sean perpendiculares, rectas perpendiculares, es si se verifica la siguiente relación. La pendiente de la segunda recta, le llamemos, es la recíproca cambiada de signo de la pendiente de la otra.
es recíproca cambiada de signo. Recíproca cambiada de signo. Esa es la condición para que dos rectas sean perpendiculares. Ejemplo. Bueno, supónganse la misma recta de recién. Yo tengo y igual a 3x más 7. La misma de recién. Pero ahora queremos crear una recta que sea perpendicular a esa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear la segunda recta. Tenemos que ver que se cumpla la condición esta de perpendicularidad, que es la recíproca de este número y cambiada de signo. La recíproca de 3 es como invertir numerador y denominador. Eso es como si tuviéramos 3 sobre 1. Entonces, la recíproca va a ser 1 sobre 3. ¿Se entiende? 1 sobre 3 y cambiada de signo. O sea, si este 3 es positivo, acá le vamos a poner signo negativo. Si hubiera sido negativo el coeficiente de la primera pendiente, bueno, este ya tiene que tener signo positivo. Esa es la recíproca, le doy vuelta a la fracción y le cambio el signo. Y después acá si quieren lo dejan así, o sea, con la x multiplicado, y le pueden agregar una ordenada al origen que es menos 2. No importa cuánto vale la ordenada al origen, lo que importa es cómo es la relación entre las pendientes. Si es la recíproca cambiada de signo, entonces ustedes ya tienen una recta que es perpendicular a la otra. Bueno, ahí explicado entonces cuando dos rectas son paralelas o son perpendiculares según la relación que tengan entre los valores de sus pendientes. Si son iguales los valores de la pendiente, entonces las rectas son paralelas. Y si se verifica eso, que la pendiente de una es la recíproca cambiada de signo de la otra, entonces las rectas son perpendiculares. Bueno, entonces acá les da un ejercicio que es menos 2x más y igual a menos 1. Y les pide una recta paralela. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que hay que, como les pide una recta paralela y una recta perpendicular, entonces lo que nosotros tendríamos que saber es cuánto es la pendiente, porque eso es el que determina si las rectas van a ser paralelas o perpendiculares. O sea, para poder nosotros definir una recta paralela y otra perpendicular, necesitamos el valor de la pendiente de esa recta. ¿Cómo vamos a sacar el valor de la pendiente? Con la ecuación explícita. ¿Se acuerdan que la ecuación explícita es y igual a m por x más b? Entonces, con la ecuación explícita nosotros vemos directamente cuánto vale la pendiente. Bueno, entonces acá, para la explícita, para obtener la explícita tengo que despejar y. Despejar la y. ¿Cómo despejamos la y? Nos queda y igual a, bueno, este menos 2x va a pasar como 2x positivo. Bueno, el menos 1 ya estaba en el segundo miembro, o sea que no cambia de signo. Entonces ahí podemos ver que la pendiente es m igual a 2. Ya conocemos cuánto es la pendiente de esa recta. Entonces ahora podemos plantear, bueno, y que la recta pase por 0, 0, dice. Por el origen de coordenadas, quiere decir que pase por 0, 0. Eso es lo más fácil.
que pase por el origen es lo más fácil que nos podría tocar, porque quiere decir que si pasa por el origen, quiere decir que b es igual a 0. En las rectas que nos están pidiendo, la ordenada al origen es 0. O sea que no le vamos a tener que agregar ningún término independiente. Entonces, bueno, si ustedes ya saben que la pendiente es 2, si quieren hacer una recta paralela, la recta que sea paralela a esa, va a ser y igual a 2x. Y con término independiente ordenada al origen 0. Y la recta perpendicular, ¿cómo va a ser la pendiente? Si este vale 2, la recíproca cambiada de signo del 2, ¿cuánto va a ser? Menos un medio. La recta perpendicular va a tener como ecuación y igual a menos un medio por x. Ahí está. Y ahí tenemos ya resuelto el ejercicio 2. ¿Sí? O sea que ustedes, conociendo la pendiente de una recta, si quieren una que sea paralela a esa, le ponen a la nueva recta el mismo valor de pendiente. ¿Sí? Y si quieren una perpendicular, es menos un medio, o sea, en este caso la recíproca cambia de signo de esa pendiente. Bueno, ¿preguntas? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Bueno, esto está más complicado. Vamos a ir al chat GPT que bueno, no tiene internet acá. El otro es más complicado. No sé qué. A ver, déjenme ver. Veamos el 4. Bueno, acá de nuevo, yo les subí ahí a ChatGPT el práctico 2, lo pueden hacer ustedes. Y ahí, miren, le pedí que me resuelva el ejercicio 1, inciso A, y entonces fue haciendo, ¿ves? Fue haciendo la ecuación vectorial de la recta, y ahí y da los mismos resultados de lo que hicimos recién nosotros. Las ecuaciones paramétricas, después acá está lo de la ecuación implícita, ¿ves? Calcula la pendiente, hace la forma punto pendiente, bueno, lo que hicimos nosotros. La implícita, y está la segmentaria también, ¿ves? Que lo divide en 13 medios y 13 tercios, quedan los denominadores. Después me preguntó si quería que haga la gráfica, le pedí que sí, y la hizo la gráfica. Acá lo mismo, lo vamos a poder poner resuelve ejercicio 3. Bueno, como ya les dije la otra vez, está funcionando bastante bien esto, o sea, es muy coherente como resuelve. ¿Sí? Bueno, no nos vamos a enredar con ese ahora. Vamos a pasar al 4.
Ejercicio 4. Ecuación normal de la recta. Ecuación normal. Bueno. Miren, acá lo que les da, el ejercicio 4 es la ecuación general o implícita. Esto sería ecuación general o implícita. General o implícita se lo conoce. ¿Sí? Y lo que nos está pidiendo acá es lo que se conoce como la ecuación normal de la recta. Yo ahora acá les... Esto, la ecuación general o implícita, acuérdense que tiene esta forma. A por X más B por Y más C igual a 0. Esa es la ecuación general o implícita. ¿Sí? Por eso, fíjense que como la estructura coincide, sería A, acá A vale 3, B vale 2 y C vale menos 6. ¿Sí? Y acá nos pide la ecuación normal de la recta. La ecuación normal es la misma ecuación general, pero dividida en un número que ya les explico cómo sale. O sea, la ecuación normal es la misma ecuación general, pero dividida en la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. ¿Sí? Y la raíz esta puede tener signo positivo o negativo. Ya vamos a ver el criterio de cómo se elige el signo de la raíz. Pero eso es todo. Esto ya es la ecuación normal de la recta. Ecuación normal de la recta. El denominador, entonces, ¿qué es lo que se le agrega? Lo que se agrega acá es esto que se llama factor normalizador. Factor normalizador. Lo vamos a abreviar como Fn directamente. Fn. Factor normalizador y es igual a más menos la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. ¿Sí? Ese es el factor normalizador. Y ahora viene el criterio del signo. Porque acá dice que puede ser positivo o negativo, pero nosotros tenemos que elegir uno en particular. Entonces, vamos a poner signo de Fn. ¿Qué signo va a llevar el factor normalizador? ¿Cuál ponemos? ¿Ponemos el positivo o el negativo? A ver cómo lo puedo inventar alguna forma de... Voy a poner así. Si C es positivo, entonces Fn es negativo. O sea, es el signo opuesto. Si C es negativo,
entonces el factor normalizador es positivo. O sea, si el coeficiente C es distinto de 0, entonces va a tener el factor normalizador tiene el signo opuesto al al de C. Entonces, en el caso que C, si C es igual a 0, si C es igual a 0, o sea, no es ni positivo ni negativo, sino que es 0, entonces el factor normalizador es del mismo signo que B. Es del mismo signo que B. El mismo signo del coeficiente B. ¿Sí? Yo creo que con eso estamos. Bueno, entonces lo resolvamos acá. Hagamos el ejercicio. Ya con eso tenemos toda la orientación para poder resolver el ejercicio. Entonces hacemos el inciso A. Tenemos la ecuación 3x más 2y menos 6 igual a 0. Bueno, ¿qué hacemos? Sacamos el factor normalizador. Hacemos acá factor normalizador más menos raíz cuadrada. Acuérdense que esto es A, ¿no? A es igual a 3, B es igual a 2 positivo y C sería esto. C es igual a menos 6. Bueno, nosotros acá tenemos que hacer A cuadrado más B cuadrado, o sea, 3 al cuadrado más 2 al cuadrado en este caso. O sea que el factor normalizador quedaría, ya vamos a ver lo del signo, más o menos raíz de 9 más 4, raíz de 13. Y ahora tenemos que ver qué signo va a tener. Fíjense que C es negativo. Entonces el factor normalizador lo tenemos que elegir con signo opuesto. Lo tenemos que elegir con signo positivo. ¿Sí? Entonces, bueno, ya tenemos todo para plantear la ecuación normal de la recta. 3x más 2y menos 6 igual a 0. Y ahora, dividido en el factor normalizador, todo se divide en raíz de 13 positivo. Y ahí está entonces ya la ecuación normal de la recta. Ecuación normal de la recta. ¿Sí? Bueno. Y los dos puntos que siguen, el inciso B y el inciso C, son de aplicación de una utilidad, digamos que tiene la ecuación normal de la recta, que sirve para calcular la distancia a la que está un punto de la recta. Sirve para calcular la distancia a la que está un punto de una recta. Eh,
A ver, les voy a hacer la voy a graficar a la recta para que vean. Primero lo veamos en la gráfica. Ya con esto finalizamos la clase de hoy. Apago todo esto. La recta es 3x más 2y menos 6 igual a 0. Ahí está graficada la recta. ¿Sí? Ahora voy a dibujar un punto, que en este caso lo voy a ubicar, bueno, en el origen. Voy a hacer el revés. Lo vamos a graficar por acá. Después lo voy a mover. Ahora voy a graficar una recta que sea perpendicular a esta y pase por este punto. Ahora le voy a decir que me grafique la intersección entre estas dos rectas. La intersección entre esas dos rectas. Y ahora le voy a pedir que me dibuje el segmento que va de este punto a este. Y ahora voy a apagar esa recta. Y ahora, bueno, acá estaría graficada la recta que tenemos nosotros, ¿sí? Y acá hay un punto que está en el plano y lo que está dibujando ese segmento es cómo se mide la distancia que hay entre la recta y cualquier punto del plano. ¿Sí? El primer ejercicio, por ejemplo, si quisiera saber así qué distancia hay entre el punto y el plano. ¿Sí? O sea, si ustedes van a estudiar, están estudiando ingeniería en minas, entonces decir, bueno, ¿dónde tengo que hacer? Este es el límite del terreno y tengo que hacer una excavación y tengo que estar como mínimo, no sé, la normativa me dice que no me puedo acercar, o sea, como mínimo tiene que haber 1 metro de distancia, ¿sí? Entonces, ¿dónde voy a determinar a dónde va a estar la ubicación de la excavación que tengo que hacer? Bueno, acá en este caso, primero, ahí entonces, este segmento H me está dando la distancia que hay entre el punto y la recta, ¿sí? Bueno, ¿cómo se calcula eso analíticamente? ¿Cómo lo vamos a hacer acá en la gráfica? Distancia, vamos a poner acá distancia del punto 0, 0 a la recta. Distancia a la recta. Entonces, ¿qué se hace? Le ponemos ahí la distancia a 0, 0. Lo que hacemos es reemplazar en la ecuación normal, reemplazamos por las coordenadas del punto. En este caso, x es 0, y es 0. O sea, x, y. Entonces va a ser 3 por 0, 3 por 0, más 2 por 0, menos 6, dividido en raíz de 3. Esto se le suele tomar en valor absoluto, porque como que no hay distancias negativas. En realidad después ya les voy a explicar. En este caso nos daría negativo, menos 6 sobre raíz de 13 quedaría. O sea que la distancia a 0, 0, la distancia del punto 0, 0 a la recta es el valor absoluto de menos 6 sobre raíz de 13. Veamos con la calculadora. 6 dividido raíz de 13. Me da 1,66.
Que si venimos a GeoGebra, fíjense qué es lo que da GeoGebra ahí. La distancia, la longitud del segmento H es 1,66. O sea, la ecuación normal de la recta nos está permitiendo, es como una herramienta de medición analítica para sacar a qué distancia está un punto de la recta. Ahora bien, ahí yo les puse que le tomen el valor absoluto, ¿sí? Conceptualmente como que no hay distancias negativas, pero el que sea un valor negativo el que nos queda antes de valor absoluto, lo que está indicando es que el punto está por debajo de la recta, que es justamente lo que sucede acá. El punto está por debajo de la recta, o sea que el signo ese negativo nos está indicando una posición relativa, digamos, del punto con respecto a la recta, está debajo de la recta. Y ahora sí finalizamos con el otro inciso, dice calcule la distancia al punto menos 1, 2. Entonces, bueno, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a reemplazar C. Entonces, ahora sería la distancia de la recta, a el punto menos 1, 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Distancia hasta menos 1, 2. Lo vamos a reemplazar acá, en la ecuación normal. 3 por menos 1, que sería la X, más 2 por 2, que sería el reemplazo de la Y por 2, menos 6, dividido en raíz de 13. Y eso tomándole valor absoluto. Bueno, les va a quedar menos 3, menos 3, menos 6, menos 9, más 4, menos 5. Menos 5 sobre raíz de 13. Valor absoluto. Y esa es la distancia. Menos 1, 2. Menos 1, 2 dijimos, a ver. Menos 1 de las X, 2 de las Y. Estaría ahí el punto. Menos 1. Y me da 1,39 ya en valor absoluto, ¿no? Debería, ve que queda negativo de nuevo acá, pero tomarle valor absoluto. ¿Les da así? Menos 5 sobre raíz de 3. Así nos da bien. Finalizamos. 5 dividido raíz de 3. 1,38, 6. A ver, redondeo acá GeoGebra a 1,39. Está calculando bien. ¿Sí? Entonces, para eso sirve la ecuación normal de la recta, para calcular distancia de punto a la recta. Bueno, creo que, no sé si les han dicho lo de la fecha del parcial. Yo tenía entendido que es la semana que viene, el jueves o viernes. No me acuerdo. Así que nosotros tendríamos la última clase el martes. Ahí terminaríamos de ver el práctico 2. Vayan viendo ustedes ya también, vayan adelantando y vayan viendo los temas porque van para parcial. Nos falta verlo de plan.